Lo que pasa en el baño resuena en Autoservice, el podcast de Mucha Labia sobre salud íntima. ¿Tú también pensabas que el flujo era algo malo? ¿O que te picaba porque te estabas lavando mal? ¿Que depilarse era obligatorio o que tocarte estaba mal visto? Si creciste con más dudas que respuestas sobre tu cuerpo, tranquila, que no eres la única. Bienvenidas a otro capítulo de Autoservice. Hoy viajamos en el tiempo hasta la adolescencia. Esa etapa donde el cuerpo cambia, pero nadie nos explica cómo ni por qué. Todo lo que tenía que ver con nuestra vulva, nuestra regla, nuestros olores o nuestros deseos era un misterio o un motivo de vergüenza. En esta etapa pasan 1000 cosas a la vez. El cuerpo cambia, las dudas se multiplican y a veces no sabemos ni a quién preguntar. Así que hoy abrimos nuestro baño personal para hablar de todas esas dudas que hemos tenido y seguimos teniendo sobre nuestros cuerpos. De todo lo que no nos contaron en el cole, ni en casa, ni en esa charla de la profe que duró 5 minutos y nos dejó con más miedo que información. Vamos a hablar claro, sin filtros y sin vergüenza, porque no hay nada que esconder y porque, seamos sinceras, ya era hora de entender qué narices pasa en nuestro cuerpo. ¿Lista? Pues cierra el pestillo, sube el volumen y bienvenida a Autoservice. Y como siempre, no vengo sola para hablar de este tema. La invitada de este episodio es muy especial, porque viene directamente de nuestras seguidoras de @mucha.labia en Instagram. En nuestro canal podéis participar para venir al podcast y estar de charla con nosotras. Por eso es importante que nos sigáis para no perderos nada. Y entre todas las que participasteis, hemos elegido a una persona que creemos que puede aportar mucho a este tema. Pero no sin antes pasar por una revisión exhaustiva de sus bragas. Ya sabemos que las bragas dicen mucho sobre nosotras y sobre todo sobre nuestra salud íntima, por eso es importante revisarlas cada día. Y las bragas que os ha traído nuestra invitada son bragas bastante especiales, la verdad. Son unas bragas menstruales, o sea, un inventazo, también te digo, y que ojalá este invento hubiera estado en el momento en el que a mí me baja la regla y estoy agobiadísima por tener que cambiarme 50.000 veces de compresas. Vamos, un inventazo que además es respetuoso con nuestro cuerpo y también con nuestro medio ambiente y encima pues refleja, yo creo, muy bien la personalidad de nuestra invitada. Bienvenida al podcast Autoservice, Sonia, encantada de tenerte aquí. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y yo no sé qué refleja mi braga, la verdad, de mí, de mi personalidad, pero vamos. Pues que eres una chica informada. Sí, sí, cómoda, como cómoda, ella sola. Exacto. Sí, desde luego. O sea, también el traerlas era un poco por eso, ¿no? Por romper con esta idea de que tenemos que ir con tanga, con bragas monísimas, pues no, también llevamos fajas y la faja no solamente es para aguantar esos michelines que nos sobran, sino también para ir cómodas, que te las puedes poner para ir a trabajar. Yo me las he puesto tranquilamente, sí. También obviamente en función de cada una el flujo que tenga, pero vamos, esto sí que es el invento del siglo y no la copa menstrual, que también está muy bien, pero sí, la son inventos a la par, pero... Sí, pero la braga, vamos, eso sí que es el invento del siglo. Que además cuando tienes la regla lo que te apetece es estar cómoda, no tener que estar ahí mirando si tienes que estar 50 veces cambiándote de compresa, tampón o lo que sea. Efectivamente, y el hurgarse y tal con la copa, que a veces pues es un poco molesto, ¿no? Ese momento. Así que sí, la braga menstrual siempre. Pues nos encantan tus bragas, hay que decirlo. Sonia o Sonia la Incómoda en Instagram, que por cierto me encanta el nombre, ya nos tendrás que decir por qué es, aunque lo puedo intuir. Es sexóloga, formadora y divulgadora, que hace algo que muchas agradecemos, decide en voz alta lo que muchas veces vivimos en silencio. Y no solo es experta en la materia, sino que además es una tía chulísima que ha decidido venir al podcast sin ningún miedo ni reparo a pasar un rato divertido entre amigas. Pues sí, efectivamente, el nombre de Sonia la Incómoda genera como mucha curiosidad, pero como que todo el mundo sabe un poco por dónde es. Y efectivamente, porque hablamos de cosas que incomodan, cosas que generan vergüenza, que generan tabú, que incluso generan rechazo. Entonces, pues sí, de ahí vino el nombre y la verdad es que... un nombre acertado. Sí, totalmente. Y bueno, como ya hemos dicho, Sonia, fuiste una de las seguidoras que participó y nos enviaste tus claves que le dirías a tu yo de 13 años en ese momento de cambio y desconocimiento. Y una de estas claves está relacionada con algo que yo creo que marca una antes y un después en toda vida de mujer, que es el flujo, ¿no? Esa cosa que aparece en la braga misteriosamente y que a muchas nos daba vergüenza y yo creo que nos sigue dando vergüenza admitir que tenemos, como si es algo sucio o que hay que esconder. Porque a nadie se le ocurrió la brillante idea de explicarnos que es algo completamente normal, que forma parte de nuestro cuerpo, que cambia según el ciclo y que además nos puede dar pistas muy importantes sobre nuestra salud.
Totalmente, o sea, el flujo es un indicador increíble de salud, pero también del momento en el que te encuentras en tu menstruación y en tu ciclo. Y sí, es bastante curioso que no nos hablen de él porque es eso, de repente tienes pues 12, 13 años, la edad que tengas, y te encuentras con eso en tus bragas y crees efectivamente que es suciedad, que te pasa algo, que no estás lo suficientemente limpia. Entonces, sí, la verdad es que cambiaría mucho la percepción de nosotras mismas si nos hablasen de ello y no solamente de te van a salir granos, vas a crecer un montón y poca cosa más, ¿sabes? Exacto. Y encima que siempre tenemos ese miedo, que obviamente es autoimpuesto, bueno, y por las cosas que vemos en nuestro alrededor, de nos huele mal, se va a notar este flujo, cuando realmente es que el cuerpo está trabajando. Pero claro, nadie te enseña, es lo que decíamos, a leer esos mensajes o a distinguir cuándo es algo normal o cuándo tenemos un problema. Claro que eso también es importante, o sea, si nos hablan del flujo como que es algo normal de nuestro cuerpo y es una respuesta, cuando pase algo vamos a saber identificarlo. En cambio, si nadie nos habla de eso, igual que de la menstruación, pues son cosas que luego no sabes identificar qué está pasando en tu cuerpo, si es normal, si no es normal, si tengo que saltar las señales, por así decirlo, las alarmas, ¿no? Exacto. Es que además yo recuerdo que durante años yo me escondía las bragas al meterlas en el cesto de la ropa sucia, como si mi madre fuera a encarcelarme por tener flujo en las bragas, cuando era algo completamente normal. Que claro, hasta que no, yo qué sé, hablas con tus amigas y empezáis a contaros experiencias mutuas, no caes en la cuenta de que, ojo, que no solo me pasa a mí, que es a todo el mundo, no es ningún problema. Total. O sea, a mí me pasaba igual, yo tenía culpabilidad cuando tenía las bragas un poco manchadas de más de flujo, era como que tenía esa culpabilidad de decir, joder, qué guarra soy, ¿no? Era en plan, a ver, evidentemente... Me acabo de duchar, es imposible. Claro, o sea, no puede ser, ¿sabes? Pero era como eso, y benditas las amigas, o sea, creo que esas conversaciones con amigas nos han salvado. Sí. Pero vamos, lo máximo. Totalmente. Y, desgraciadamente no debería de ser así tampoco, ¿no? Exacto. O sea, no deberíamos de depender de eso. Exacto, debería haber otros medios, ¿no?, en los que la información sea realmente válida, sí. Exacto. Y claro, algo súper importante también, que el flujo, lo que decíamos antes también, puede ser nuestro mejor amigo en cuanto a saber si nos pasa algo, porque al final mirarse las bragas cada día nos puede dar indicativos de, ojo, pues ha cambiado el flujo, el color, la textura, el olor. Así que es importante mirarse las bragas porque la fiesta VIP está ahí dentro. Sí, efectivamente, ahí hay sarao, hay sarao, como ahí yo digo, movida. Y es importante el darse cuenta cómo está, porque no siempre es el mismo, no siempre es igual, e incluso es eso lo que dices, ¿no? Es un indicador de si pasa algo, saltan las alarmas con el flujo, que es lo que más podemos ver. Entonces, totalmente. hay que mirarse las bragas. Hay que mirarse las bragas, siempre. Claro, porque también existe otra gran incógnita cuando estamos en plena adolescencia, que está relacionada mucho con el flujo, o que este nos puede dar un indicativo de que pasa algo, que es otra de las claves que también nos enviaste, y es los picores, las irritaciones o las infecciones, ¿no? Algo ya un poco más elevado, porque eso sí que es muy tabú, o sea, a todas nos ha pasado alguna vez, pero nos cuesta admitirlo. Y encima te da vergüenza, como si fuese algo malo, o estuvieras haciendo algo mal, tuvieras mala higiene o cualquier cosa. Total, que yo todavía me acuerdo de cuando teníamos como ese tabú de rascarnos y vas por la calle andando así como restregando las piernas para rascarte sin que nadie se dé cuenta, ¿sabes? Que dices, pues si te estás dando cuenta. Tranquila, ¿sí? Sí. Claro, y es fuerte como el tabú ese de no poder rascarme simplemente un poco y ya está, ¿sabes? Porque me pica. Y yo hablo mucho también de que en la adolescencia lo que pasa es que de repente aparece el vello. Y el vello es algo que no estamos acostumbradas a tener en nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, claro, si de repente aparece algo que no estamos acostumbradas, obviamente va a generar ese picor, esa sensación, claro, esa molestia de decir, tengo algo en mi cuerpo que no estoy acostumbrada. Entonces, es habitual que en la adolescencia haya esos picores. Luego también depilación, etcétera, que eso genera irritación. Claro, es un cúmulo de cosas. Claro, entonces no vamos a normalizar el picor porque puede ser que esté pasando algo, pero sí que vamos a generarlo como algo habitual, que si yo me rasco la vulva va a ser lo mismo que si me rasco el brazo, o sea, exacto, que luego ellos se rascan sin ningún y no pasa tapujo, nadie y no pasa dice nada. Y no pasa nada, de verdad, pero para nosotras tampoco. Exacto. Claro, lo que decías, al final esas irritaciones o picores pueden derivar algo como más serio, como pueden ser infecciones tipo candidiasis o vaginosis bacteriana, que por hacer resumen rápido, la candidiasis es provocada por hongos, la vaginosis bacteriana por un desequilibrio de bacterias, que se puede identificar por una característica clara, que es el olor fuerte tipo a pescado. Y claro, ya te vienen los pensamientos de que puede ser una ITS, cuando a lo mejor ni siquiera has practicado relaciones sexuales,
Pero como existe esa desinformación de la que hablamos, ya piensas que puedes irte al otro barrio en cualquier momento. Totalmente, o sea, ese susto de repente y encima el no tocar, el no mirar, por ese miedo de a ver qué me voy a encontrar, Exacto. ¿no? Entonces, es eso, es ver también qué ropa íntima estoy usando, por eso lo de la braga es tan importante. Exacto. Qué tipo de ropa íntima, si he usado algo que me ha apretado más, o eso, simplemente es un pelito que se me ha doblado en algún momento Exacto. y me molesta y me lo tengo que mirar, me lo quito y ya está, o lo aparto, yo qué sé, pero que a veces también implica otras cosas que no tienen nada que ver con una infección. Exacto. Ni nada por el estilo. Y que bueno, que si notamos algo que está fuera de lo normal, podemos acudir a un especialista que nos va a explicar perfectamente lo que nos puede pasar. Totalmente. Y es increíble también que lo primero que pensamos cuando tenemos estas irritaciones o infecciones es que estamos sucias o que hemos tenido mucho sexo, cuando a veces simplemente hemos usado un gel que no tocaba o que hemos estado con el bañador húmedo durante mucho tiempo. Y que no tiene nada que ver con la vida sexual de nadie, pero vamos, que si lo fuese, que tampoco pasaba nada. Efectivamente, o sea, si fuese por eso no pasaría absolutamente nada, pero el hecho es ese, que tú puedes coger candidiasis o puedes coger una infección o lo que sea por otras cosas que no tienen nada que ver con las relaciones sexuales. De hecho, lo del bikini es súper importante y fíjate que mira que estamos hartas de decirlo y todavía pasa. Todavía pasa, oye, y hasta que no tienes cierta conciencia, yo creo, de no, es que literalmente esto me puede generar una infección de orina, no te llevas tu par de bikini aparte para ir cambiándote un poco. Entonces creo que eso es súper importante, hacer hincapié todo el tiempo, porque es que es eso, o sea, por cualquier cosa puedes coger una infección, o sea, por cualquier cosa tampoco, ¿no? Pero que es muy fácil coger infecciones de orina o coger candidiasis. Totalmente. Porque por mucho que tú sepas tus hábitos, es lo que dices también, esa bajada del sistema inmune puede generar esa infección, que no siempre, o sea, tú puedes llevar todo el cuidado del mundo y sin embargo coger una infección de orina. Exacto. Y bueno, que hay personas que existe la candidiasis recurrente, quiere decir, quizás no estás haciendo nada, pero tu cuerpo enseguida, en cuanto algo se altera, ya tienes candidiasis. Claro, que eso la gente no lo sabe, que la candida realmente es como un honguito que está ahí, está tranquilo, ¿no? Y de repente pues aparece por lo que sea. Entonces hay que bajar un poco el estigma, yo creo, de las infecciones, porque no pasa nada, es como si coges un constipado y no te da vergüenza. Y ya está, pues si coges una infección de orina, candidiasis o lo que sea, tampoco pasa absolutamente nada, te curas y ya está. Es que forma parte de nuestro cuerpo, es lo más normal que sea algo. Efectivamente. Y ya si hablamos de desconocimiento, pues el tema yo creo que se lleva la palma es la higiene íntima. Tú también nos comentaste en Instagram la importancia de entender que el exceso de limpieza es totalmente innecesario y que la vagina se limpia ya solita. Pero claro, en ese momento en el que estamos descubriendo nuestro cuerpo, nadie te explica cómo limpiarte cuando es algo súper básico, ¿no? Como te puedes lavar el pelo y el resto del cuerpo. Solo te dicen ten cuidado con la zona porque es sensible o se limpia. Pero ¿qué significa exactamente eso? ¿Vale cualquier producto? ¿No? Totalmente, que haciendo un inciso, yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que te viene ahí la persona de dentista, ¿no?, a explicarte cómo se lavan los dientes 100.000 veces, sí, 100.000 charlas he tenido yo de cómo se lavan los dientes. Lo tengo en el colegio, ¿sí? Con la mandíbula esa, la dentadura, y sin embargo no te explican cómo se lavan los genitales, que eso es súper importante y súper básico. Y yo, de hecho, siendo sexóloga, o sea, de verdad que es que fue relativamente poco cuando yo me enteré de cómo realmente había que lavar una vulva, que también es importante, o sea, hay que diferenciar entre vagina y vulva, que no es lo mismo cuando hablamos de esto de que la vagina se limpia sola y la gente se cree que es la vulva. Claro, y no, exacto. La vulva es lo de fuera y la vagina es el canal vaginal. Entonces, el canal vaginal efectivamente se lava solo, pero la vulva tiene pliegues, tiene cosas y hay que abrirla un poquito, limpiar por ahí, porque se puede generar ese flujo del que decimos, se puede acumular ahí y eso genera infección. Totalmente. Entonces eso hay que lavarlo y sí, efectivamente con geles de pH neutro, que sean respetuosos con nuestro cuerpo y que efectivamente hagan esa limpieza, pero sin dañar nada de perfumes, nada de historias, que eso no vale para nada. Exacto, es que además muchas veces abusamos de lavarnos porque pensamos que huele mal, cuando es totalmente normal que en la zona huela. O sea, vamos a decirlo ya desde ya, que la vulva ni huele a rosas ni a ambientador de pino. La vulva huele a vulva. Literal. Que ahí pongo yo también el ejemplo mucho de, vamos a ver, tú te hueles la nariz, te hueles el ojo, claro, y huele a ojo y a nariz, o sea, no huele a rosas. Es tan básico como eso. Claro, entonces es en plan, la vulva huele a vulva. Ya cuando ya tiene un olor mucho más fuerte es cuando hay que preocuparse, pero fuerte, mucho más fuerte. Sí, exacto. Claro, o sea, el olor a vulva es totalmente normal y hay que normalizarlo, y porque tú te huelas, en plan, porque muchas veces nos pasa que a lo mejor por las hormonas y tal tenemos un olor como más fuertecillo, que no es malo.
pero lo notas tú, o sea, nadie Claro. a tu alrededor está notando que dolor a Que no hay que- vulva. no hay que- sí, Lo no hay que notas tú rayarse con porque, estas cosas, Claro, sí, claro, sí. claro, entonces hay que relajarse con eso, con el olor. Es que es fuerte el desconocimiento que hay sobre algo tan simple como esto de la limpieza de la zona íntima. Que como hemos Efectivamente. dicho, hay 1000 pasos para lavarse el pelo, para que nos salga brillo, para no sé qué, pero no sabemos nada sobre cómo lavarnos la vulva. Totalmente. Y claro, ya si te pones a investigar en redes sociales, eso ya se vuelve terrorífico. Que si desodorantes para la zona íntima, que si remedios caseros para que no huela, que si blancamientos de la vulva, o sea, te escandalizas. Es increíble, o sea, yo me estoy planteando cada vez más, está el skincare, ¿no? Que se hacen Sí. ahí, get ready with me, Sí, y se hacen 50.000 skincare. pasos, sí. Claro, pues yo voy a hacer un vulva care, o sea, Exacto. voy a hacer algo porque que no puede ser de que normalicemos tanto los 500 productos que nos ponemos, pues eso, en el En el pelo, en la pelo, cara sí, y tal, total. y no hablemos de la vulva, no como para ponernos productos, porque luego también yo vi hace poco que había mascarillas para la vulva, como quien se pone ahí la mascarilla Sí, para sí. la cara con Se nos estamos volviendo locos ya. de Sí, oso sí. panda, pues lo mismo para la vulva. Yo digo, venga, va, o sea, para el rejuvenecimiento y tal. Y eso me parece muy heavy, ¿no? De cómo tratamos la higiene Sí, íntima más para vendernos productos que no hacen falta. O sea, los productos que hay que comprar para la vulva son los que están especialmente para ello, que son Exacto. eso, geles de pH neutro o para bajar las irritaciones o lo que sea, pero No, hay que volverse, sí. no nos Sí, volvamos locos, por favor. Claramente, o sea, luego ya entramos en el tema de depilarse, que como hemos hablado antes, o sea, yo creo que es un tema aparte para otro capítulo. Da para tema. Que si nos salen irritaciones, que si nos salen granitos, pelos enquistados, lo que decíamos antes. Y claro, al final normalizamos que no está bien visto tener pelo en la zona, cuando el pelo al final cumple una función clave que es la de barrera. Total. Pero claro, siempre intentamos cumplir cánones de belleza que son imposibles y que dictan que está mal, es obsceno o es sucio cuando todo el mundo tiene pelo. Totalmente, y de hecho las adolescencias, bueno, las adolescencias o más o menos gente de nuestra edad también siguen teniendo ese estigma un poco, que a mí me pasó hace poco dando una charla en una FP. Las chicas, yo siempre pongo un dibujo de una vulva con pelo, con vello, y una vulva pues normal, o sea, es normal en el sentido de que existe la diversidad corporal. Y las chicas como que empezaron a hablar, uff, es que a mí el pelo, uy, es que me está dando hasta asco verla. Y yo, pero vamos Qué a ver, fuerte. pero que es un dibujo, o sea, encima Sí, era sí. un dibujo, que no era ni una foto, y yo estaba flipando y yo digo, pero por Dios, o sea, y es eso lo que dices, que si el pelo está ahí es para algo, y de Exacto. hecho es que es mucho más higiénico que no tenerlo, porque genera también esa irritación, pero de Exacto. hecho quitamos esa barrera de protección. Claro, al final estamos acostumbrados a ver en televisión, en películas, en libros, todo perfecto, ¿no? Y cuando la realidad es que no es así. Exactamente, o sea, ojo con las representaciones que hay de la genitalidad por eso, porque al final genera incluso cánones de belleza en los propios genitales, que dices, venga, ya Por lo que nos favor, faltaba. sí. O sea, si ya me parece fuerte a nivel corporal, ya encima también los Imagínate, sí. genitales, pero no, o sea, hay muchísima diversidad. Es importante también cuando hacemos educación sexual el dar a las criaturas esa diversidad genital. Yo les enseño dibujos, si son más mayores yo tengo vulvas de silicona, de diferentes formas, para eso precisamente, para normalizar que todas las Todas vulvas son- son válidas y todos exactamente. los penes son válidos. O sea, Efectivamente. Así que, amigas, el resumen es que no hace falta volverse loca, que cada vulva es distinta, evidentemente, y que tenemos que abrazarla como es y, sobre todo, cuidarla como se merece, sin esa presión de encajar en un molde que, evidentemente, no es para nosotras. Exacto, hay que cuidar la vulva bien. Exacto. Sí. Pero sin hacer florituras. o Claro, sea, claro, con mimo, con Exacto. mimo. Y claro, en medio de todo esto, de irritaciones, infecciones, el flujo, la depilación, la no depilación, aparece el deseo, el famoso deseo. Exactamente. El cuerpo, claro, en esa edad empieza a sentir, empieza a reaccionar, pero tú no sabes si está bien o si tienes un problema y no deberías sentirte así, ¿no? Porque parece que hablar de sexualidad siendo adolescente sigue siendo un tremendo tabú. Y otra de las claves que tú nos diste en Instagram es que o sea, es la importancia de la autoexploración y conocerse a uno misma. Claro, efectivamente, o sea, en la adolescencia hay un chute de hormonas sexuales bestial, entonces, claro, al tener ese chute, de repente, lo que decía con el vello, pues lo mismo, empezamos a sentir cosas que no hemos sentido hasta el momento. Entonces, aparte de que tienes como ese no saber qué te está pasando, tienes también esa vergüenza, porque de repente sientes cosas que dices, uy, esto yo creo que está mal visto, pero sin embargo también vivimos en un mundo hipersexualizado, Exacto. ¿no? Entonces dices, a ver, pero entonces, La ¿en qué información que me quedamos? llega Claro, no o sea, concuerda. están un poco así, Sí. entonces es un poco eso, ¿no? De que no sabe muy bien cómo gestionarlo. Por eso es tan importante, cuando hablamos de educación sexual también en las aulas, es el
pro autoexploración, porque de esta manera también van a saber cuidarse. O sea, si yo nunca me he asomado a mi vulva, yo no sé qué está pasando, y hay muchas mujeres que a día de hoy, adultas y que incluso han dado a luz, no se han asomado nunca y no saben lo que hay ahí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que conocemos nuestra genitalidad a partir de la mirada del otro. Ya. Entonces, ya sea un especialista en ginecología, sea lo que sea, ¿no? Pero que es eso, no la conocemos. Sí. Entonces, es ponerse un espejito y mirarse. Exacto. Para simplemente también ver qué pasa, que yo qué sé, que puedo ver señales de si me pasa algo, si el flujo, como decíamos, la menstruación, lo que sea, pero ver un poco qué está pasando en nuestra vulva para no... conocernos. Claro, sí. Para normalizarla, que es como una mano, como un brazo o como el pelo. Es que yo pensaba que masturbarse era cosa de chicos y que nosotras no teníamos ni por qué hacerlo ni por qué sentirlo. Pero sorpresa, también tenemos un clítoris, ¿no? Y que además tenemos necesidades, como cualquier otra persona. Totalmente. O sea, el clítoris es que, si no lo sabe alguien que nos está viendo, es el único órgano del ser humano cuya única función es dar placer. Entonces es muy fuerte que no se hable de esto, porque es que está ahí para algo. Entonces, ¿qué pasa? Que con este secretismo, ¿no? Y esta invisibilización, lo que hacemos es que las chavalas crecen sin tener ni idea de su cuerpo, sin tener ni idea de qué es eso, de que pueden sentir placer y que pueden autoexplorarse ellas mismas, lo que decías, ¿no? De la masturbación solamente para los chicos. No perdona. Y creo que conocerse a una misma también ayuda a que luego, cuando más adelante vayamos a tener relaciones sexuales, ya sea chicos, chicas o lo que sea, podamos conocernos y podamos comunicarlo. Claro, y lo que no, sobre todo, que también es súper importante. Es que es fuerte que teniendo un órgano que es específico para eso, no lo utilicemos para lo que es. Exactamente. Y como sexóloga, ¿te has enfrentado a algún caso en el que pues eso, mujeres le tienen miedo o vergüenza a la autoexploración y no lo han hecho nunca? Sí. De hecho, hace poco hice un taller para mujeres adultas, se llamaba Conociéndome. Buenísimo. Y fueron amigas mías de mi edad, pero es que también fueron mujeres de 56, 60 años que nunca se habían asomado ahí. Y una de las actividades que yo les hice fue: ahora vete al baño, llévate este espejo y mírate la vulva. Entonces, claro, después de darles toda la anatomía, que no tenían ni idea, y luego mirarse, fue como, o sea, qué fuerte, que yo pocas veces me he asomado yo ahí. Entonces, sí, me encuentro muy a menudo con eso. Y bueno, ya si nos vamos a las aulas, ya eso es que fuerte. Cuando de repente alguien viene y te dice, no, asómate, vamos, es que le descubres un mundo, pero por eso me dicen, jolín, es que nunca me había asomado a mi vulva y lo hice ayer en mi casa y flipé. Y mola un montón, ¿no? Y dices, claro, es que es eso, la idea es esa, así que no es otra cosa. Que no hay que tenerle miedo. Sí. Claro, y que se conozcan y ya hasta que no pasa nada. Nos encantaría que nos dieras como algunos consejos para tomarnos estas necesidades fisiológicas como realmente son, algo completamente normal, y que es nuestro cuerpo el que nos está pidiendo estas necesidades, vaya. Claro, pues mira, por un lado el vivirlo un poco sin culpa, porque sí que es verdad que lo que decíamos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que o me castigan por disfrutar de mi placer o me hipersexualizan todo el tiempo. Entonces, sin culpa, con tus tiempos, y cada persona que se tome su tiempo para hacerlo, porque no pasa nada si tardas más, si tardas menos en autoexplorarte. Pero sí que es verdad que sobre todo también un espacio íntimo donde tú puedas estar tranquila, sin presión de tengo que hacer esto. No tienes que hacer nada, o sea, tienes que mirarte si te apetece, poco a poco, y ya está. Y buscando esa intimidad, sobre todo, que a veces es difícil con la adolescencia, y que aquí un llamamiento a las familias, ¿no? Que respetemos la intimidad de nuestra adolescencia, por favor. Por eso precisamente, se tienen que conocer. Claro, en un espacio tranquilo. Claro, hay que darles ese momento también, entonces un poquito de chance. Pues ojalá a mí me hubieran dado estas claves para conocerme a mí misma en la adolescencia, porque claramente marcaría un antes y un después en mi vida, sobre todo a la hora de tener relaciones sexuales. Porque sí, la primera vez para todos yo creo que es desastrosa, pero más adelante estas claves vienen súper bien, sobre todo para saber lo que te gusta a ti, lo que decíamos, porque si no sabemos lo que nos gusta a nosotros, ¿cómo vas a encontrar el placer con otra persona, no? Efectivamente, o sea, y vamos, primera vez y primeras veces, porque la primera vez se alarga mucho, se alarga un montón. Entonces, sí, efectivamente hay que conocerse, pero no por nada, sino por lo que dices, porque es que genera mucho más, al final te lo pasas mejor. O sea, exacto. Básicamente. Disfrutar más, ambas partes. El placer de la diversión. Exacto. Pues ahora vamos a pasar a mi sección favorita. Y eso que es la segunda vez que lo hacemos, ¿vale? Donde vamos a poner a prueba tus conocimientos de salud íntima, que es la labia roulette. Es muy sencillo,
tiras de la ruleta, claramente, y donde caigas, pues te lanzaremos una pregunta relacionada con estos diferentes temas. Vale. Son preguntas muy sencillas y oye, que a lo mejor te llevas premio a casa, así Pues que toma. a por el bote. Venga, tírala, la ruleta. Uy, ¿eso qué es? Está entre medias porque la pobre se ha movido un poco, así que yo creo que Venga, realidad versus versus mito. Va. A ver, Vale. Con la regla no puedo hacer deporte. falsísimo. Vale. Es súper Claramente, importante, exacto. o sea, no te metas en una clase de CrossFit si ves que tu cuerpo Igual no mueres, das. exacto, sí. Claro, pero un pilates, un yoga, un andar, yo qué sé, pero sí, hay que hacer deporte. Exacto. Si pica, es infección. No, como hemos hablado, no tiene por qué... Exacto. O sea, no. Y la última, las ITS solo se transmiten a través de las relaciones sexuales. Pues yo diría que no, pero porque también, o sea, me gusta hablar de ITG, que es infección de transmisión genital. Pero sí, si son ITS, entiendo que sí, a partir de las relaciones sexuales, pues sí, Cuando hay se fluido, transmiten, sí. claro. ¿Quieres tirar otra vez? A Venga. ver si, para probar suerte a otra ver vez. Uy, perdón. a ver si me toca el premio. ¿Qué es? ¿A por la copa? Ese es más complicado, así que, mira, deporte otra vez. Deporte, venga, ¿qué más? ¿Por qué puede picarte la vulva después de hacer deporte? Supongo que por el sudor, ¿no? Al final, si se genera sudor, pues te Exacto. puede picar, entonces lo suyo es irse a la ducha y ya está, Sí, y cuanto cambiarse. antes cambiarse la braguitas y así no tenemos Claro. ningún problema de humedades. Exactamente. Pues nada, súper bien, o sea que luego tendrás premio asegurado. He Has pasado la prueba. ya está. Pues Sonia, ha sido muy cortito, o sea, yo me lo he pasado muy bien, espero que tú Yo también, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias por venir al podcast y sobre todo por ser seguidora de nuestro canal, que al final, oye, gracias por elegirnos como un canal de difusión y sobre todo para venir aquí a hablar de algo tan importante como es la salud íntima. Esperamos que te hayas sentido como el baño de tu casa Totalmente, mejor, y que te hayas echado unas buenas risas. por supuesto. Y antes de irte, eso sí, queremos que te dejes tu marca en nuestra pared, que está demasiado limpia y eso en un baño público no puede ser. Así No. que, Voy a poner mi Instagram, ¿vale? Así por hacer la publi. vale. Súper. Y una coronita. Ole. Porque soy Reinas. así de reina, chica. Y pues eso, muchísimas gracias Sonia, de verdad, ha Nada, sido un vosotras. placer. Y si tú que nos escuchas desde casa has aprendido algo o simplemente pues te has sentido acompañada, misión cumplida. Nos vemos en el próximo episodio de Autoservice y mientras tanto ya sabes, que nadie te diga cómo vivir tu cuerpo, tu salud íntima también es tu poder. Hasta la próxima. Autoservice, el podcast de mucha labia sobre salud íntima.